Muy buenas tardes, maestra, colegas. Para mí es un placer compartir con ustedes este audiovisual. Mi nombre es Erika Macier Marte, integrante del grupo número 8. Nosotros hoy vamos a estar hablando del control de la conducta por estímulo. Yo personalmente estaré hablando de lo que es la identificación y medición del control del estímulo, respuesta diferencial y discriminación de estímulo, generalización del estímulo, gradiente de generalización del estímulo como medida de control. Esas serán las partes que voy a tratar con ustedes muy brevemente. La respuesta diferencial y discriminación del estímulo consistía en un experimento de Reynolds que se hizo en 1961, donde reforzó primero dos palomas a picotear cada vez que se proyectaba sobre una tecla un estímulo compuesto por un triángulo blanco sobre un fondo rojo. Luego se observó la tasa de picoteo de cada paloma cuando se presentaron por separado los estímulos del triángulo blanco y el fondo rojo. Para ser un poquito más explícita con esa explicación, pues debo decir que si un organismo responde de una manera en presencia de un estímulo y de forma diferente en presencia de otro estímulo, se puede decir que esa conducta está bajo el control de esos estímulos. Es decir, por eso las palomas picoteaban cada vez que aparecía la luz blanca en el fondo rojo. Entonces, ahora yo voy a pasar a explicar un poco acerca de lo que es la generalización del estímulo. Identificar y diferenciar entre varios estímulos no es cosa fácil. ¿Por qué? Porque ese es un fenómeno que se observa en el condicionamiento clásico, que consiste en la aparición de la respuesta incondicionada, RI, ante el estímulo condicionado, que nunca se ha aparejado con él, pero que tiene una similitud con esa. De tal forma que voy a poner un ejemplo para que podamos entender qué explica la generalización del estímulo. Un ejemplo que aparece aquí en el libro donde dice que una rueda siempre va a ser una rueda, independientemente si esta tiene raya, si está hecha de metal, de caucho o está hecha de madera. Por tanto, el contraste en otros casos de los estímulos se identifican y distinguen en términos de característica física precisa como una luz de una longitud de ondas. Bien. Por eso es que los psicólogos y los fisiólogos se vienen interesando tanto por entender cómo los organismos identifican y distinguen diferentes tipos de estímulos. Ahora voy a pasar a hablar de lo que es la gradiente de generalización del estímulo como medida del control del estímulo. ¿En qué consistía esto? Eso lo que consistía era que las palomas pues daban más respuesta ante, por ejemplo, 580 nanómetros. Por ejemplo, cuando la paloma era expuesta a esa longitud de luz de 580 nanómetros, pues se estimulaba más, daba una respuesta o tenía más picoteo. En eso consistía ese tipo de gradiente. Para ser más específica, paso a explicar que los gradientes de generalización del estímulo como medida del control por estímulo se utilizan a menudo para medir el control por estímulo porque facilitan la información acerca del grado de sensibilidad de la conducta de un organismo ante la variación de un aspecto particular del ambiente. Esto ha sido todo de mi parte, maestro. Le voy a dar
la oportunidad a mi compañera para que exponga su parte. Feliz tarde. Buenas tardes, mi nombre es Mariela Altagracia Reyes y yo le estaré hablando sobre los factores del aprendizaje en el control del estímulo. Los factores del estímulo y la respuesta son los puntos de arranque del control por el estímulo. El que ciertos estímulos lleguen a controlar la conducta a menudo depende de lo que el organismo ha aprendido acerca de los estímulos. La sugerencia de que las experiencias con los estímulos puede determinar hasta qué punto estos llegan a controlar la conducta tuvo su origen en los esfuerzos por explicar el fenómeno de la generalización de los estímulos. Pavlov sugirió que la generalización de los estímulos se da porque el aprendizaje sobre el estímulo condicionado llega a transferirse a otros estímulos en función de la semejanza física de esos estímulos en prueba. Ahora le estaré hablando un poco sobre el entrenamiento en discriminación del estímulo. Numerosos estudios nos han demostrado que el control por el estímulo puede alterarse de forma notable por las experiencias de aprendizaje. En un procedimiento de discriminación de estímulos, los participantes se exponen al menos a 2 estímulos diferentes. Pero el reforzamiento para realizar la respuesta instrumental está disponible solo en estímulos que señalan cuando sí o no está disponible el reforzamiento. Cuando los estímulos positivos y los estímulos negativos han adquirido control sobre la conducta del organismo, esto se denomina estímulos discriminativos. Ahora le estaré hablando un poco más sobre los estímulos positivos y los estímulos negativos. Cuando hablamos del estímulo positivo, sabemos que el estímulo positivo es un estímulo discriminativo para la realización de la respuesta instrumental. Y cuando hablamos del estímulo negativo, sabemos que es un estímulo discriminativo para la supresión de la respuesta. También pueden establecerse discriminación de estímulos utilizando procedimientos de condicionamiento clásico. Ahora les hablaré un poco sobre los efectos del entrenamiento en discriminación sobre el control por el estímulo. El entrenamiento en discriminación nos sitúa la conducta instrumental bajo el control estímulo positivo y estímulo negativo. Los investigadores deben también determinar lo acusado del gradiente de generalización cuando los participantes responden en presencia de estímulos que varían. También los investigadores deben determinar qué aspecto del procedimiento de entrenamiento en discriminación es responsable del tipo de gradiente de generalización del estímulo que se obtiene. En el 1960 al 1962, Jacques y Harrison examinaron cómo los estímulos auditivos que diferían en el tono llegaban a controlar la conducta del picoteo de las palomas reforzadas con comidas. Este experimento nos dio 2 conclusiones muy importantes. La primera, que el entrenamiento en discriminación aumenta el control por el estímulo de la conducta instrumental. Y la segunda, que una dimensión particular del estímulo, por ejemplo, como la frecuencia tonal, es más probable que adquiera control sobre la respuesta si el estímulo positivo y el estímulo negativo difieren a lo largo de la dimensión del estímulo.
Y para concluir, les hablaré un poco sobre la variedad de posibles estímulos en discriminación. Los procedimientos de entrenamiento en discriminación se emplean a menudo para evaluar la capacidad sensorial de los animales. Sherman y sus colaboradores lo han utilizado para determinar los umbrales visuales y auditivos. Los investigadores también se han interesado por el estudio de que si los animales son capaces de detectar las sensaciones internas creadas por una droga. En esta investigación se demostró que los mecanismos de control por el estímulo con drogas son muy parecidos a los mecanismos identificados por Jenkins y Harrison. Hasta aquí mi exposición, espero que le haya gustado. Buenas tardes. Mi nombre es Evelina Reyes y continuaré hablando sobre factores del aprendizaje en el control de estímulo. ¿Qué se aprende en un entrenamiento discriminativo? Interacciones entre estímulo reforzante y un estímulo no reforzante. Efecto de cambio de pico. En el entrenamiento de equivalencia del estímulo, en un entrenamiento discriminativo, se aprende a distinguir y responder de manera adecuada a diferentes estímulos que se presentan en el ambiente. Por ejemplo, en la situación descrita donde se refuerzan las respuestas cuando está encendida una luz roja y no se refuerzan cuando se presenta un tono fuerte, el sujeto podría aprender a responder de manera discriminativa. Es decir, me doy a entender, a responder solo cuando se presente el estímulo reforzante y no hacerlo cuando se presente el estímulo no reforzante. Para lograr esto, el sujeto podría emplear diferentes estrategias, como prestar atención a la presencia o ausencia del estímulo reforzante, o sea, a la luz roja, y asociar la respuesta correcta con esa presencia o ausencia. También podría desarrollar la habilidad de discriminar entre los diferentes estímulos y aprender a asociar una respuesta específica con cada uno de ellos. Otra estrategia sería que podría utilizar el sujeto es la de reforzar de manera selectiva las respuestas que están asociadas con el estímulo reforzante y no reforzar las respuestas que están asociadas con el estímulo no reforzante. De esta manera, el sujeto podría aprender a responder selectivamente a los estímulos y a aumentar la probabilidad de obtener refuerzo. En general, el entrenamiento discriminativo implica aprender a discriminar entre diferentes estímulos y a asociar respuestas específicas con cada uno de ellos, lo que permite una mayor eficacia en la obtención de refuerzos y una mejor adaptación al ambiente en el que se encuentra el sujeto. El entrenamiento de equivalencia del estímulo es un procedimiento de aprendizaje que fomenta una respuesta generalizada, en contraposición al entrenamiento discriminativo, ya que lleva una respuesta diferencial ante estímulos tratados de manera diferente. Se han explorado métodos para promover la generalización, como el entrenamiento de categorización. Se refuerza la misma respuesta ante instancias físicamente diferentes de una categoría. Y el establecimiento de la equivalencia del estímulo, en el que se vincula cada una de las distintas señales con un tercer evento en común. En un experimento de Honey y Hall se demostró que el entrenamiento de la equivalencia del estímulo llevó a una mayor generalización en comparación con el grupo control. Y los animales, en este caso, trataron los estímulos como más similares. En general, podemos decir que estos procedimientos pueden tener aplicaciones en el aprendizaje de conceptos y en el tratamiento de fobias y otros trastornos relacionados con la discriminación inadecuada de estímulo. Vamos a seguir aprendiendo más. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Maribel Adino de la Cruz. Yo le estaré hablando sobre los factores del estímulo y la respuesta del control del estímulo. Entre esos se encuentra la capacidad sensorial y la orientación. La capacidad sensorial y la orientación determinan cuáles estímulos están incluidos en el mundo sensorial de los organismos. Por ejemplo, la gente no puede escuchar sonido con una frecuencia tonal de unos 20.000 ciclos por segundo, llamado ultrasonido, porque están fuera del rango de la audición humana. Sin embargo, otras especies pueden escuchar los ultrasonidos. Por ejemplo, los perros pueden escuchar silbidos que escapan del rango de la audición humana y es posible hasta entrenarlo para que respondan a dicho sonido. Los perros son también mucho más sensibles a los olores. Esas diferencias lo hacen al mundo sensorial de los perros muy distinto al nuestro. El hecho de que el individuo entre en contacto con el estímulo también establece limitaciones a los estímulos que llegan a controlar la conducta. Ahora le hablaré un poco sobre la facilidad relativa del condicionamiento de varios estímulos. Tener los órganos sensoriales necesarios y la orientación sensorial apropiada no garantiza que la conducta del organismo quedará bajo el control de un estímulo particular. Que un estímulo llegue a controlar la conducta también depende de la presencia de otras señales en el entorno. En particular, la fuerza del aprendizaje de un organismo acerca de un estímulo depende de la facilidad con que pueda condicionarse otras señales en esa situación. En este fenómeno se denomina ensobrecimiento e ilustra la competencia entre estímulos por tener acceso a los procesos de aprendizaje. Es cuando. Saludo maestra y compañeros, mi nombre es Francisca Rijo, pertenezco al grupo 8. El tema que voy a estar exponiendo es tipo de reforzamiento. El desarrollo del control del estímulo también depende del tipo de reforzamiento que se utilice. Cierto tipo de estímulo tienen mayor probabilidad de obtener control de la conducta instrumental en situaciones apetitivas que en las aversivas. Estas relaciones han sido investigadas en experimentos con palomas. En un estudio en el año 1773, 2 grupos de palomas fueron entrenadas para pisar un pedal en presencia de un estímulo compuesto por una luz roja y un tono con una frecuencia de 440 ciclos por segundo. La respuesta no era reforzada cuando estaba ausente el compuesto luz-tono. Para un grupo de palomas, el reforzamiento por el pedaleo consistía en comida. El otro grupo del pedaleo era reforzado por la evitación de una descarga. Los 2 grupos de paloma aprendieron a responder durante la presencia del compuesto luz-tono. Las palomas que fueron entrenadas por alimento con él respondieron mucho más cuando se le probó con la luz sola.
que con la del tono únicamente. Muchísimas gracias a mi compañera. Mi nombre es Manuela Encarnación, pertenezco a la sección 01 y en este momento voy a estar hablando un poquito sobre lo que son las claves contextuales y relaciones condicionales. Hasta este punto realmente hemos hablado sobre el control de la conducta por estímulos discretos, ya sea por un tono o una luz, en el que se presenta de manera individual o también se puede combinar entre sí. Decimos que un estímulo es discreto si este es de corta duración y si desde su principio hasta su final puede ser descrito de manera eficiente. Por otra parte, las claves contextuales pueden tener diferentes características, las cuales pueden ser visuales, auditivas o incluso olfativas. Y esto va a depender de acuerdo a la habitación o el entorno donde se encuentre el organismo, para así tener una recopilación de las respuestas ante estas. También tenemos lo que son los controles por claves contextuales, que podríamos resumirlo diciendo un ejemplo de que para un niño que está estudiando, el mejor entorno es la biblioteca de su escuela y no su casa en situaciones de vacaciones, por ejemplo. Si un niño está en la escuela o está en la biblioteca, va a estar en el contexto, en el entorno adecuado para poder llevar a cabo lo que son realmente las tareas o las necesidades que tiene por realizar. Un señor llamado Atkins ilustra que el hecho de las claves contextuales pueden llegar a ser un control sobre la conducta si funcionan como una señal del EI o como un reforzador. Por otro lado, también están el control de relaciones condicionales, que por lo general, como hemos oído que mis compañeras también han hablado de esto implica por lo general dos eventos, que sería un un EC y un EI, o simplemente una respuesta y un reforzamiento, donde estas dos se pueden denominar como una relación binaria, pero por ciertas circunstancias de la naturaleza y demás puede haber un tercer estímulo o un tercer evento que se denomina modulador. La relación del modulador con una relación binaria señala que se puede conocer, o mejor dicho, una relación binaria con un modulador hacen una fusión y es lo que conocemos como una relación condicional. Que esto es lo que habíamos visto anteriormente con lo que era el condicionamiento clásico de Pavlov. Y de hecho, algunos de los experimentos de Pavlov mencionan de que uno de los ensayos es que en un primer evento se le presentó a un animal, o en este caso a un perro, una luz y un ruido, que la luz vino acompañada del ruido y el ruido vino acompañado de comida. Pero en un segundo ensayo no hubo un reforzamiento, que en el caso anterior el reforzamiento era la comida. Y en este caso entonces no hubo luz, hubo una ausencia de luz, pero el ruido no estuvo acompañado de comida. El
perro o el animal de este caso no tuvo realmente un refuerzo para él entender de que era una comida o que le iban a dar comida. Por otro lado, quisiera terminar diciendo unas pocas palabras diciendo que el control del estímulo realmente se refiere a la precisión con la que se ajusta la conducta de un organismo a características específicas del ambiente. Por otro lado, hay diferentes grados de estímulo y el grado del control del estímulo es determinado por numerosos factores que van a ser evidenciados en el momento donde se encuentre el organismo. Y realmente los estímulos discretos, en este caso, son algunas de las claves contextuales del fondo que pueden llegar a controlar la conducta y a controlar no tan solo la conducta, sino también los estímulos por señales del contexto donde se pueda desarrollar, incluso si no se requiere presentar una atención a las señales del contexto para optimizar el reforzamiento. Y por último, la conducta puede quedar bajo el control de las relaciones condicionales entre los estímulos. Hasta aquí ha sido mi parte.